Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Segunda de Corintios 5:17. Si ya encontraron, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer este tiempo. Leemos todos desde el 14. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar por este tiempo. Que sea el Señor guiándonos y abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder entender las maravillas de su ley. Padre Santo y amado Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre bendito, oro por tu iglesia, Señor, por todos los que hoy están acá congregados. No es casualidad, Señor, que estén en este lugar. Padre, abre su entendimiento, Señor, renueva sus pensamientos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga vida en cada uno de ellos, Señor. Si alguno ha venido afligido, si alguno ha venido necesitado, Señor, si alguno tiene hambre y sed de ti, de tu palabra, que sea saciado en este tiempo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a través de tu santa palabra y sea tu Espíritu hablando hoy a esta noche en nuestros corazones, Señor amado. Amén. Bueno, hermanos, esto fue un tema, la verdad que me impactó, o sea, me llamó un poco la atención, ¿no? Porque cuando el pastor me avisó que iba a predicar hoy, realmente no estaba preparado. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Él automáticamente pone palabra en nuestro corazón. Y el mensaje fue claro. Habla sobre la nueva vida en Cristo. Amén. Y como lo dice acá el versículo, nuevas criaturas somos nosotros. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces nosotros seguimos recordándonos el pasado, seguimos teniendo conflictos, nos autocondenamos, tenemos esa lucha con la vieja naturaleza. Pero la palabra dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Sí? Dice Isaías también, Isaías 1:18, que no traigamos a memoria las cosas antiguas. ¿Sí? Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en una nueva persona. Así que el dedo amenazador, el dedo acusador, todo pensamiento de autocondenación que antes había en nosotros, incluso las personas que antes nos podían condenar o que nos podían señalar, ya eso no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros, porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nuevas criaturas venimos a ser nosotros. El Señor comienza a ordenar nuestros pasos. Una vez que nosotros hemos recibido al Señor, ya la obra redentora comienza a actuar en nosotros. Ese conflicto que hay dentro de nosotros sobre el pecado, sobre la naturaleza, sobre lo que antes nos deleitaba o en lo que antes nos deleitábamos, ya eso viene a ser dentro de nosotros un conflicto interno. Comenzamos a tener nuestras luchas de que si debo caminar por acá, de que si debo ir por allá, de que Señor, si esto dice tu palabra, lo debo hacer o no lo debo hacer. Ya los deseos de la carne se comienzan a oponer a los del Espíritu.
porque no se llevan entre sí. No puede morar el Espíritu de Dios y no puede morar los deseos de la carne. O somos carnales o somos espirituales. ¿Ves? Pero por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, ya nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, venimos a ser espirituales. Segunda de Corintios 4:16. Cuando vivíamos en nuestra antigua naturaleza, las cosas malas no nos parecían tan malas, ¿cierto? El licor, la fiesta, las malas palabras, malas conversaciones, eso no nos parecía tan malo. ¿Por qué? Porque cuando tomábamos o cuando tomaban, decíamos, bueno, pero es que estamos tomando sanamente. Yo no le hago daño a nadie. Yo converso con mis amigos, ese es nuestro vocabulario, así nos manejamos entre nosotros. Nosotros no ofendemos a nadie, así hablamos entre nosotros. Pero delante de los ojos de Dios, nosotros ofendemos a Dios, hacíamos todas las cosas que ofenden al Señor. Desde mentir, tomar nuestra naturaleza sin Cristo, es una total ofensa delante del Señor. Entonces, los que decíamos, yo soy buena persona, nadie es buena persona, no hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Yo soy buena persona, sí, éramos buenos para hacer lo malo. Para eso nada más éramos buenos nosotros, para hacer todas las cosas malas y todas las cosas que no le agradaban al Señor. Pero una vez nos convertimos al Señor, miren lo que dice su palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él comienza la obra redentora en nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos vemos nosotros? A medida de que vamos leyendo la palabra del Señor, allí comenzamos a ver nuestra naturaleza pecaminosa delante de la palabra de Dios. Porque todas esas cosas que antes creíamos que estaban bien, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que nada, absolutamente nada, estaba bien. Nos damos cuenta que delante del Señor, esa justicia y esa bondad que creíamos tener no significa nada. Esas son las cosas que se van mostrando. Y como dice, comienza la obra redentora dentro de nosotros. ¿A semejanza de quién? A semejanza de Cristo. Porque nosotros debemos vivir como ¿quién? Debemos imitar ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dice, en Cristo. Si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, nuevas criaturas seremos nosotros. Nuevas criaturas somos ya para los que hemos creído y hemos recibido. Porque dice, para los que se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué velo se cae de nuestra cara? Todas las cosas que creíamos que estaban bien, cuando absolutamente nada de nuestras vidas estaba bien, ni siquiera nuestra salud. Ni siquiera nuestra salud. Porque es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz que nuestras enfermedades son sanadas, que nuestros pecados son perdonados, que nuestras culpas son quitadas. Isaías vamos a Gálatas 5:17. Un poquito más adelante de Corintios, ahí terminando. Hermanos, cuando nosotros estamos ya caminando con el Señor, nos damos cuenta, como les decía, que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Muchas veces no nos sentimos dignos de estar delante del Señor, ¿sí? Creemos que nuestros pecados, nuestras culpas, y comienza el enemigo
a lanzar los dardos de fuego, malos pensamientos, el sentirnos indignos, el Señor no te va a perdonar, te va a castigar. Claro que sí. Si pecamos, ¿qué creemos que vamos a esperar? ¿O qué podemos esperar? ¿Retribución? El Señor no nos va a bendecir porque vivamos en pecado, ¿cierto? Nos va a corregir y nos va a disciplinar, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará hasta perfeccionarla. Él quiere que nosotros seamos santos, como Él es santo, que seamos perfectos, a semejanza de Cristo. ¿Por qué cuando pecamos nos sentimos mal? ¿Por qué tenemos esa lucha? ¿Por qué creen que tenemos esa lucha interna? O ese remordimiento, o lo que podemos llamar remordimiento, pero realmente no es ningún remordimiento, sino convicción del Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de ustedes. Es porque ya el Espíritu Santo nos convicciona de error, de juicio y de pecado. Nos convicciona porque nos damos cuenta de que las cosas que estamos haciendo no le agradan al Señor. Y es donde comienza esa lucha interna, ¿no? Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Miren lo que hace la obra del Espíritu Santo cuando está morando en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, dice, para que no hagan lo que quieran. Por eso el Espíritu Santo nos convicciona y nos redarguye, nos exhorta de que lo que estamos haciendo está mal, de que nuestros deseos no van conforme a la voluntad de Dios. Esa es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros cuando hemos sido engendrados, cuando lo hemos recibido, cuando hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Ezequiel 3, 36, 26, 27. Estos son los pasos, o pudiera yo decir, cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es la obra redentora para los que han recibido al Señor y tienen una nueva vida en Cristo? Todo lo que comienza a hacer el Señor, toda la obra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿no? Primero, nos da una nueva vida. Segundo, comienza una obra dentro de nosotros. Nos viene a conviccionar de error, de juicio, de pecado. ¿Sí? Surge la lucha dentro de nosotros, ese conflicto de hacer, de obedecer al Señor, de caminar como Él caminó, de andar como Él anda, de ser semejantes a Él cada vez más, de querer perfeccionarnos, de parecernos más a Él, ese amor por la palabra, esa sed, esa necesidad. El domingo y el miércoles pasado hablaba el pastor sobre yo soy el pan de vida, Juan 6:35, ¿sí? Que dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, no tendrá sed jamás. ¿Ven? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Ser llenos del Espíritu Santo o seguir satisfaciendo los deseos de nuestra carne? Hay cosas que creemos que están bien. Sí, hay cosas que creemos que no le hacemos daño a nadie, no perjudicamos a nadie, pero examinémoslo. Examinemos eso delante de la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios quien determine si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, todos los caminos del hombre le parecen buenos en su propia opinión. Pero quien determina es el Señor. Todas las cosas que nosotros creemos que mientras no hagamos daño a nadie, está bien. Pero delante del Señor. Bueno, luego viene el cambio en nosotros.
comienza a limpiar nuestro corazón, comienza a cambiar nuestro corazón. Porque, bueno, dice, leamos desde el 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os haré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miren lo hermoso de lo que el Señor nos habla. Nos dará un nuevo corazón, quitará ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, lleno de orgullo, de altivez, de egocentrismo, de idolatría, nos limpiará de toda inmundicia, dice la palabra, ¿sí? Y sobre todo pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ese es el espíritu, el consolador. ¿Recuerdan, si han leído cuando Jesús dijo, y os enviaré uno, el consolador, y estará con vosotros hasta el fin? Ese es el mismo espíritu que cada día a día nos llama a buscar al Señor. Ese mismo espíritu es el que no permite que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Es el mismo espíritu consolador del Señor que mora dentro de nosotros, y que el día que pensamos en desviarnos hacia la derecha, Él va con vara y nos trae. El día que nos vamos a la izquierda, Él viene, nos corrige y nos trae al camino. Porque no va a permitir que ninguno de los que el Padre le ha dado se pierda. Dice la palabra de Dios, que de todos los que el Padre me dio, ninguno se ha perdido y ninguno se va a perder. Esa es una de las promesas más bonitas y más hermosas que tiene el Señor para nuestras vidas. Haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. No es solamente leer la palabra de Dios, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente decir somos cristianos, es andar en los estatutos del Señor. Cuando habla de estatutos, habla de la ley, de la palabra, de su juicio, de su justicia, que andemos como Él anduvo y que pongamos por obra todo esto que hemos aprendido. No es solamente leer la Biblia, recitar los versículos, yo me sé la Biblia de memoria, pero si no la ponemos por obra, si no ponemos por obra el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todos tus bienes, con toda tu casa, con toda tu familia y con todo lo que tengas. Entonces, ¿qué somos? Nos limpia y borra todos nuestros pecados. Vamos a Isaías 1:18, los voy a llevar hasta allá. Isaías 1:18 y Miqueas 5:18. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Confesemos todos nuestros pecados sin vergüenza, sin culpa, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, como está escrito, para que podamos hallar el oportuno socorro y todos nuestros pecados sean limpiados. Por muy inmundos que sean nuestros pecados, por muy impuros, como dice la palabra acá, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Imagínense el cambio drástico que hace el Señor. Por muy pecado, por muy grande que sean nuestros pecados, el Señor no escatima eso, el Señor no mira eso de nosotros. Él mira nuestro corazón, porque Él conoce
nuestros corazones. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó, dice la palabra de Dios. En el vientre de nuestra madre nos formó. Desde antes que nacieras te vi, te dije, mi hijo eres tú. Con amor eterno te he amado. Miqueas 5:18. Hermanos, estos son algunas de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas cuando lo recibimos, cuando decidimos. Bueno, habla de que Él perdonará todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y las echará al mar, dice, ¿no? 7:18, anoten más. Miqueas 7:18, que alguien lea, por favor. Amén. Miren lo que hace, ¿no? Sepultará nuestras iniquidades y ya no se acordará más nunca de nuestros pecados, los echará al mar. Comienza a limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de nuestra antigua manera de vivir. Y sobre todo pone el deseo en nuestro corazón cada día para buscarlo. El Señor va despertando en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscarlo, de que sea, de ser transformados. Vamos a Filipenses 2:13. Yo los voy a llevar hoy sobre todas las promesas o algunas de las promesas, porque si me pongo, creo que no terminamos hoy. Que el Señor tiene para nosotros. Filipenses 2:13. Ya me había saltado ya acá. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién pone en nosotros ese deseo de buscar la palabra de Dios? ¿Quién pone ese deseo en nosotros de venir a la iglesia? Porque les aseguro que más de uno hoy no quería venir acá a la iglesia. Pero eso es en nuestra carne. ¿Por qué? Como dice la palabra, los deseos del espíritu se oponen a los de la carne. Nuestro espíritu anhela, tiene sed, tiene necesidad, tiene hambre de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios hace dentro de nosotros. Pero la carne quiere ver novela, quiere dormir, quiere irse al parque, quiere quedarse comiendo. Esos son los deseos carnales que todavía moran en nosotros, porque nosotros fuimos concebidos en pecado. El viejo hombre, este cuerpo está viciado de los deseos del viejo hombre. Pero ¿cómo somos renovados nosotros? ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Otra versión dice, ¿con qué se mantendrá el hombre puro? Meditando en la palabra del Señor. ¿Con qué podremos mantenernos nosotros firmes y pelear la batalla contra los deseos de nuestra carne? Con la palabra de Dios. ¿Qué decía Ezequiel 36, 24, 26? Que dice, agua nos limpiará. ¿Qué significa o qué representa el agua? La palabra de Dios. No dice que el que a mí viene, fluirán ríos de agua viva desde su interior, ríos para vida eterna. El que a mí viene y el que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Qué representa esto? ¿Qué habla esto? ¿No habla sobre la palabra de Dios? Si nosotros vamos a Cristo, si nos acercamos confiadamente a Él, tendremos necesidad de hacer las cosas que antes nos gustaban o nos deleitaremos en la palabra de Dios. Nos deleitaremos en la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios dice, produce en nosotros así el querer por su buena voluntad, porque lo que Dios quiere es buena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es su buena voluntad para nosotros? Buena, perfecta y agradable a nuestro espíritu, pero a los deseos de nuestra carne, esto quiere el cuerpo y la carne aborrecer. Él nos santifica, debemos guardarnos y esperar su venida, y Él hará y nos ayudará en todo esto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios así:
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Nos santificará. ¿Qué hará? Nos ayudará a que seamos guardados. Y si creemos que Dios no tiene el poder para guardarnos de caer en la tentación, aunque seamos tentados por nuestras propias concupiscencias, como dice Santiago, el Señor nos guardará. Vamos al Salmo 37, 23, 24 y luego regresamos a Tesalonicenses. Salmos 37, 23, 24. 23, 24. Salmos 37, versículo 23 y 24. No. 37, 23, 24. Amén. ¿Sí recuerdan con qué comencé? Hablando, ¿no? ¿Quién se podrá escapar de la mano de Dios? ¿Quién se podrá salir del control que Dios tiene sobre la vida del hombre? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Aunque pequemos, aunque caigamos, aunque nos desviemos por un momento, el Señor no nos dejará allí postrados, porque ¿qué dice? Que Él nos sostiene de su mano. ¿Qué dice Filipenses 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pastor, léala en su versión. Filipenses 23, Tesalonicenses 5, 24. 5, 24. Amén. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Quién nos santifica? El Señor. Pero también dice la palabra: guarden vuestro cuerpo irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Guardarnos. Primera de Corintios 5, que dice, el cuerpo de... No vayan hasta allá. Nuestro cuerpo, templo, santo templo del Espíritu, es. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros con el templo de Cristo? Cuidarlo, guardarlo, no prostituirlo, no profanar el templo del Señor. En el contexto de Tesalonicenses 5, desde el 15, desde el 16, miren lo que dice. Desde el 15 lee. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estas son algunas de las cosas que debemos hacer para mantener nuestro cuerpo en santidad. En santidad, hermanos. No podemos decir que somos santos si no perdonamos a nuestro hermano. No podemos decir que somos santos si aún hay murmuraciones en nuestro corazón. No podemos decir que somos santos si codiciamos, si tenemos todavía, si cometemos adulterio. No podemos decir que somos santos, que vivimos en santidad, si no oramos, si no leemos la palabra, si vivimos todo el tiempo amargados, si no tenemos gozo en nuestro corazón. Porque aún en medio de todas estas cosas, dice el versículo 18 que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que si estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Que si estamos atribulados, pero no angustiados. Vamos hasta ese versículo. Bueno, lo que ya acá me salto, porque no voy a llegar hasta allá. Se nos va a ir muy lejos. A través de su palabra nos examinamos y nos vemos como en un espejo, ¿no?
pero vemos su rostro y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 2 Corintios 3. Leamos desde... Ay, ya me salté acá. 2 Corintios 4, desde el 16 en adelante les leo. Dice, por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Las pruebas, las aflicciones, todas las cosas por las que pasamos, aunque creamos que estamos abatidos, que nuestro cuerpo, cuando creemos que ya no tenemos más fuerza, cuando creemos que ya no podemos continuar, cuando la enfermedad, vienen los problemas, las deudas, nos sentimos decaídos físicamente, ¿no? Desgastados, sin fuerza, sin ganas de seguir. Ahí es donde comienza el enemigo a lanzar dardos de fuego, ¿sí? Pero si nosotros tomamos la armadura de Dios, que es la palabra, y nos revestimos de ella, cuando vengan esos problemas, ¿qué dice la palabra? Que para cuando habiendo acabado la prueba, podáis estar firmes. Y aunque sintamos que nuestro cuerpo ya desfallece, aunque sintamos, como dice la palabra, que este tabernáculo se acaba, que significa el cuerpo, dice que tenemos un edificio no hecho de manos de hombre en los cielos y es eterno. Aunque este cuerpo externamente se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando, nuestro espíritu se va vivificando. ¿O acaso nuestra fe no crece a medida de las pruebas? ¿Acaso no nos afirmamos más en el Señor cuando superamos una prueba? ¿Acaso no nos vamos fortaleciendo más? ¿Acaso no aprendemos a confiar más en el Señor en medio de todas las pruebas, de todas las aflicciones? ¿No dice primera de Tesalonicenses 5:24? Y en todo esto den gracias a Dios porque esta es la voluntad del Señor. El Señor no nos pondrá una carga más allá de la que no podamos soportar. Él no nos va a tratar más allá de lo que no podamos soportar. Y aún en medio ya de la angustia, en medio del dolor, de la aflicción, cuando creamos que ya no podemos más, Él siempre estará ahí. Dice que aunque cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Y estas son las cosas, hermanos, que trata la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos confiar en el Señor, debemos afirmarnos en Él. Debemos confiar en que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Que ninguno de los que vienen al Hijo se pierden, porque los que mi Padre me da, yo no les echo fuera, dice la palabra de Dios. A los suyos vino. Amén. Ese aplauso al Señor. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios y el maligno no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre ninguno de nosotros. Y que ninguna prueba, ninguna tribulación que estemos pasando nos va a derribar. Por muy larga que sea, por muy duradera que sea, por muy difícil que sea, dice que produce en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. Nuestra fe se afirma, nuestra fe crece cada día. Efesios 6:10, y con esto termino.
6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ¿de dónde viene nuestra fuerza? Del Señor. ¿Dónde nos refugiamos? ¿Dónde podemos pelear la buena batalla? Con la palabra del Señor. Iglesia, el Señor nos está mandando a vivir una vida santa, que es difícil, sí es muy difícil, humanamente no tenemos la capacidad, pero en Cristo somos más que vencedores, dice su palabra. Y si aquel que envió a su Hijo a morir en una cruz, ¿acaso no nos dará con Él todas las cosas? Amado Dios, Señor, te damos gracias por habernos permitido compartir tu palabra, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, Padre, oro por la vida de tu iglesia, Señor. Fortalécelos, bendito Dios, dale fuerzas, Padre amado. Aquellos que ya no tengan ganas de seguir, Señor, como escrito está, Señor, que tú comenzaste la buena obra en ellos, Padre celestial, y tú la culminarás. Fortaleceos en el poder de su fuerza, Señor, porque nuestro gozo, Padre Santo, y nuestra fortaleza provienen de ti, Señor amado, que aunque estemos angustiados, no estamos desamparados, pues tú estás con nosotros, Señor, que aunque estemos atribulados, Señor, tú no nos desamparas, Padre amado, tú permaneces siempre con nosotros, Señor, aunque, Padre, en nuestra rebeldía, Señor, nos apartemos de ti, aunque en nuestra rebeldía queramos hacer cosas en nuestras fuerzas, Padre, creemos y sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas, Padre amado. Tú eres un Dios soberano. Tú gobiernas, Señor, nuestras vidas, Padre Santo. Creemos en ti, creemos en tu obra redentora. Creemos en el poder de tu sacrificio, Padre amado, porque por medio de él hemos sido salvos, Padre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Padre, te pido que nadie salga siendo igual, que tu palabra se guarde en sus corazones, Padre. Pon en ellos el deseo y el anhelo cada día de buscarte, de conocerte, Señor. Abre sus ojos, Padre amado, para que puedan ver las maravillas de tu ley, para que puedan meditar en tu palabra día y noche, Señor, para que, como el salmista decía, de madrugada me levanté y meditaba en tu palabra. Aún antes del amanecer, despertaba y te daba gracias, Señor, que asimismo podamos ser nosotros, Señor. Guía a tu iglesia a caminar en obediencia, en santidad, Padre. Redargúyelos, convicciónalos, Señor. Trae convicción a sus corazones, Padre celestial. Que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno se pierda, Padre. Ten misericordia de nosotros. Cúbrenos, Señor. Cubre tu iglesia, Padre, y envía a tu Santo Espíritu, Señor, a morar dentro de nosotros. Llénanos cada día, Padre Santo, llena todo vacío que haya en nuestros corazones. Te lo he pedido todo, Señor. Llévanos con bien, Padre Santo, que cada uno pueda regresar a sus casas con bien, que cada uno pueda meditar, Señor, que los hombres sean sabios, sean prudentes, Señor, sean hombres valientes y esforzados que edifican y gobiernan sobre su casa, Padre, que las mujeres aprendan a ser sabias, mujeres que edifican su casa, mujeres que sepan guiar y criar a sus hijos conforme a tu palabra, Señor, que sean sujetas a toda tu palabra, Padre amado, que las familias caminen en obediencia, Señor, y que tengan el anhelo y el deseo de servirte, Padre Santo. Levanta obreros, Señor, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Levanta hombres valientes y esforzados, dispuestos
a ser mártires de tu causa, Señor, a servirte. Pon ese deseo y ese anhelo, Señor, y aún oro por los niños, Padre Celestial. Guíalos, Señor, en tu camino. Guárdalos, Padre, del maligno, que el maligno no les toque, Señor. Que tu palabra se siembre en sus corazones y que dé fruto a su tiempo, Padre amado. Te lo he pedido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.